A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches. Hay un tema que publiqué en estos días en mi Facebook, en Antonio Las Heras. Hice una pregunta y obtuve decenas de comentarios, pero todos en la línea de lo que yo había señalado. Estoy hablando más que del fenómeno de los ovnis, objetos voladores no identificados, o como después de la pandemia se empezó a decir, fenómenos aéreos inusuales. Interesante el cambio, porque si digo fenómenos aéreos inusuales, he sacado un término clave, el de objeto. Ya no estoy diciendo que sea un objeto, es un fenómeno aéreo inusual. Pero lo que planteé en mi Facebook es algo que va en la línea de lo que ya allá por 1958 señaló Carl Gustav Jung, que dijo, se ve algo se ve, es inequívoco que algo hay, pero no se conoce de qué se trata. Estamos en 2025 y continuamos con hipótesis. Puede ser esto o lo otro. Pero lo que yo destaqué es lo mismo que les voy a comentar a ustedes. Digo, pero ¿se dieron cuenta? Qué cosa extraña. No hay más noticias desde hace años, desde antes de la pandemia. No hay más noticias acá en Occidente de objetos aéreos desconocidos que aterrizan y dejan huellas. Lo que nosotros, los investigadores, hemos preferido llamar el VED, que es la abreviatura de Vehículo Extraterrestre Dirigido. Las tres cosas que podemos afirmar, que es vehículo, porque es un medio de transporte, extraterrestre, porque no es de esta humanidad, dirigido porque hay una intencionalidad detrás que lo guía. Si ustedes me dicen, pero ¿serán telecomandados? Puede ser. ¿Serán manejados por robots? Puede ser. ¿Serán tripulados por alienígenas? Puede ser. Todo eso puede ser. Ahora, lo indiscutible es que en base a las descripciones que hemos tenido desde hace años, tampoco demasiados años, que estos objetos, ya no hablamos de ovni, acá estamos hablando de vehículo extraterrestre dirigido, el VED, aterrizaba y después dejaba huellas. Podía ser pasto quemado, tierra aplastada, donde cuando investigábamos nos dábamos cuenta que era como unas patas donde se había adherido el objeto para no tener dificultades para despegar. Y después lo que Joseph Allen Hynek llamó los encuentros del tercer tipo, cuando además de ver el vehículo extraterrestre dirigido, el testigo, el sorprendido testigo humano, decía, sí, pero alrededor de eso, de ese objeto, vi que caminaban y ahí se describía distintas entidades. Había quienes hablaban de seres delgados, altos, con movimientos robóticos, otros bajitos, ni siquiera de 1 metro de estatura, pero de cráneo prominente, que se movían dando saltitos, otros muy parecidos a nosotros. Algunos hablaban de escafandras, otros no, pero en todos los casos una imagen antropomorfa. Si yo me remito a 40 años atrás, los investigadores de este tema teníamos todos los meses noticias de esto. De los alienígenas posibles, los humanoides, lo dejo a un costado, porque
claro, nunca se pudo terminar de dilucidar qué es lo que realmente había visto el testigo, que no hubiera sido víctima de una alucinación, de un engaño de la conciencia, pero de las huellas. No, eso es otra cosa. Esas huellas existían, se pudieron observar, fotografiar, hasta de algunos lugares donde esos objetos habían aterrizado, se rescataron trozos, algunos manufacturados, otros no, elementos con sustancias conocidísimas en la Tierra, pero de una pureza tal que en la naturaleza no se da. Por lo menos no en la naturaleza del planeta Tierra. Vuelvo a decir, elementos que están en la escala periódica de los elementos. O sea, todo material conocido por la ciencia humana, pero de una pureza tal que en la naturaleza no se da. Y que en ese momento tampoco nuestra tecnología permitía obtenerlos. Bueno, hubo varios casos de eso. Un famoso caso que lo pueden buscar en internet de Ubatuba, en Brasil, donde lo que fuere explota en el aire y caen una cantidad de trozos que fueron recogidos por algunos asombrados testigos del lugar, llevados a lugares para investigar de qué se trataba, sustancias conocidas en la Tierra, pero de una pureza desconocida para nuestra ciencia de ese momento. Yo tuve una experiencia concreta que voy a transmitirles ahora. El famoso Nicolás Pipo Mancera, el de los sábados circulares de Mancera, había terminado su contrato y pasó a hacer en el programa, en Canal 11, un programa los domingos a la noche de 2 horas titulado El Programa de Mancera. Un hombre al que le interesaba mucho el tema de los platos voladores, flying saucer, recién entonces ovnis, bien. Invita al programa para hablar 2 horas de este tema al investigador suizo pero radicado en Argentina, Christian Bog, a un periodista, el entonces director del diario Crónica, Américo Barrios, también interesadísimo por esto, y a quien les habla, a Antonio Las Heras. Estamos hablando de estos temas y en un momento determinado, bien de asombro periodístico, el excelente Américo Barrios le dice a Mancera, bueno, tanto es así que yo, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Don Torcuato, me avisaron, llamaron, en aquella época teléfono negro, llamaron a la redacción del diario Crónica, mire, queremos avisar que acá cayó algo que dejó un aparato desconocido. Y entonces dice Américo Barrios, yo fui para allí, con mis periodistas, fotógrafos, demás, hicimos la nota y encontré que efectivamente había trozos de algo desconocido, entre ellos, ahí está la impresión periodística, saca de un bolsito que tenía cerrado, Américo Barrios saca, y me traje esto que cayó de ese aparato, y lo muestra a la cámara. Las viejas cámaras gigantescas que había en esa época, que una persona las tenía que llevar detrás, bueno, y lo muestra a la cámara. Esto salió por televisión porque era en vivo, en directo. En el momento que Américo Barrios lleva ese objeto, que la verdad no parecía muy manufacturado, parecía una cosa tosca, hacia la cámara explota, largando rayos. Claro, estaban conectadas a la electricidad. El camarógrafo se saca los auriculares y sale corriendo porque están saliendo unas llamas. Rápidamente vienen a apagar eso, hubo que cortar y pasar a la publicidad. Yo estaba ahí. Después, Américo Barrios, a raíz de eso, yo seguí comunicado con él,
me hicieron muchos reportajes también en la revista Sí, que era de crónica, hablando de estas cosas. Y seguí comunicado con Américo Barrios y dijo, yo pagué un laboratorio. Y me dicen que sí, que son sustancias conocidas en la Tierra, ya no recuerdo cuáles, así que no quiero dar un dato que no recuerdo, pero que esto es de una pureza tal que en la naturaleza no se da y que la ciencia de ese momento tampoco tenía. Pero que efectivamente al acercar una cosa de esa calidad, donde había algo eléctrico, sí, claro, va a producir un cortocircuito, etcétera, etcétera. Bueno, teníamos toda esa información, esos objetos, huellas. Ustedes se dieron cuenta que repentinamente, y lo digo de manera irónica, pero real, ese tipo de casos ha desaparecido desde hace años acá en Occidente. Tanto es así que algunas personas de las que contestaron mi mensaje en mi Facebook decían, bueno, pero yo estoy en tal lugar donde todas las noches se van pasos de luces. No es de lo que estoy hablando. No, pero usted no recuerda el caso tal, un caso... Sí, le digo, está en uno de mis primeros libros, pasó hace 40 y tantos años, pero no es lo que yo estoy hablando de estos últimos años. A ver, llámenos aquí a la radio, ahora les doy el teléfono, el WhatsApp de la producción. Un lugar donde ustedes digan, vi que aterrizó algo, quedaron huellas. Repentinamente, y lo digo de vuelta de manera irónica, estos casos desaparecieron. ¿Por qué? ¿Se cansaron los extraterrestres de venir a la Tierra? Lo digo también de manera irónica, obvio. Pero esas huellas, esas pruebas que tuvimos hace años, desde hace años han desaparecido. No hay más, por lo menos en Occidente, que es donde yo recopilo información, tengo colegas que nos pasamos datos. Les paso el WhatsApp del programa por si quieren hacer preguntas, comentarios o algún dato que tengan será bienvenido. 11 59 27 60 39. Les repito, WhatsApp de este programa con fines del conocimiento, 11 59 27 60 39. Primera pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Claro, me avisa aquí la producción que están llegando mensajes con la pregunta, pero que diga el doctor Las Heras qué piensa él, ahora voy a eso. Pero quise hacer esta introducción bien detallada para señalar que no es que antes teníamos algún caso de vez en cuando en el que un objeto desconocido para esta humanidad, esta tecnología y ciencia nuestra, se hacía presente y aterrizaba. No estoy hablando de vi pasar unas luces, porque las luces pueden ser tantas cosas, pero hablamos de, y como dije recién, de sustancias conocidas en la Tierra, pero de una pureza, una manufactura que en esa época al menos nosotros no lo pudimos hacer. Ahora, repentinamente, esto se corta y no hay más casos de ese tipo. Esto es muy llamativo porque tanto Carl Gustav Jung allá en 1958, para después en el 59 publicar su libro, el libro último que publicó sobre las cosas que se ven en el cielo, pero también para esa época y después otros investigadores europeos, norteamericanos,
empezaron a buscar en los diarios de fines del siglo XIX, diarios antiguos, a ver si había noticias sobre esto. Y encontraron algo curioso. Por ejemplo, fines del siglo XIX, 1880 y tantos, 1890, diarios norteamericanos, europeos, que efectivamente hablaban de avistajes de cosas desconocidas en el cielo. Pero lo curioso es cómo los describían. Lo describían lo más parecido a un globo aerostático, luego a lo que sería un dirigible, es decir, aquello que la ciencia iba y la tecnología iba haciendo, se iba, parecía ser, presentando en el espacio. Y la gente iba viendo de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología de aquella época. Y luego ya tenemos, recordemos, 24 de junio, ahora se va a cumplir un nuevo aniversario, de 1947, cuando Kenneth Arnold, ese aviador civil, manejando su avioneta cerca del Monte Rainier, cerca de Washington, ve una serie de objetos, una flotilla, a los cuales cuando le piden que describa a ver qué forma tiene, flying saucers, que se tradujo al castellano como plato volador. Y durante muchísimos años la gente estuvo hablando de que veía el plato volador, los famosos dos platos soperos unidos por los bordes. Pues después eso dejó de verse. Y después empezaron, sí, los aterrizajes que dejan huellas, los encuentros del tercer tipo con supuestos alienígenas. Yo no tengo la respuesta, obviamente, para decir de manera fehaciente esto es por tal cosa. Pero lo menos que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿a qué se deben estos ciclos? ¿Por qué durante un periodo determinado vemos que suceden tales y cuales cosas? Referido a esto de los ovnis, como lo quieran llamar. Pero sobre todo, estoy hablando exclusivamente de los que dejan huellas. Y luego, un día, no hay más casos. Desaparece. Es para pensarlo. Porque el tema de aparición de cosas que se ven en el cielo, desconocidas, ya en el diario de a bordo de Cristóbal Colón, en su primer viaje, ya él señala una noche en que vieron él y sus hombres llegando a lo que hoy conocemos como América, pero sin haber desembarcado todavía, ahí en pleno océano Atlántico, que los sobrevuela un objeto desconocido, ahí da las características, no dice ni siquiera un objeto, algo desconocido. Bueno, o sea, observaciones de cosas extrañas en la atmósfera terrestre, no un cometa, no un meteorito, unos instantes que pasen, no, y se incineran en la atmósfera, no. Estas apariciones han acompañado al ser humano desde siempre. Lo encontramos en libros sagrados, pero encontramos algunos testimonios, y ahora ya hablo de Oriente, muy asombrosos. Libros sagrados hindúes como el Ramayana y el Mahabharata hablan de las vimanas. Las vimanas tenían características muy especiales, una de ellas, hasta hace algunas décadas, absolutamente desconocidas por la ciencia. Estas vimanas están descritas en el Ramayana, el Mahabharata, como, yo voy a usar el término objetos, pero en realidad ellos dicen como si fueran ciudades que están en el aire. Ciudades, ¿por qué? Porque adentro había seres vivientes y que tenían armamento. Y con ese armamento podían atacar desde el aire a los ejércitos en tierra. Y tenían un armamento en particular
desconocido hasta hace unas décadas. Hablaban de que desde esas vimanas, busquen en internet vimana porque van a ver toda la información que hay, desde esas vimanas, los que las habitaban podían lanzar un rayo de luz que no se expandía y al hacer impacto donde se había buscado, producía un incendio, una explosión, un desastre tremendo. Un haz de luz que no se expande. Esto asombró durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX a los estudiosos, comienzos del siglo XX, hasta que nuestra tecnología pudo generar el rayo láser, un haz de luz coherente que no se expande. ¿Cómo es posible que quienes escribieron el Ramayana, el Mahabharata, describieran el rayo láser cientos de años antes de que nosotros fuéramos capaces de crearlo? Y hasta de usarlo como arma. ¿Se dan cuenta que hay cosas que no tienen nada que ver con la historia oficial y que son las que tenemos? Porque ese programa se llama Confines del Conocimiento. Los confines. Con cuáles son los fines y además los confines. La historia oficial recorta una cantidad de datos que, indagando, en este caso en 2 libros sagrados, indagando en mitos, en leyendas, uno encuentra cosas que dice, pero esto fue descubierto, pero esto, ¿cómo los conocían hace siglos o milenios? ¿Quiénes eran esos que eran capaces de tener ese vehículo de tal tamaño que una ciudad que flota y que trasladaba cosas de un sitio para el otro, se defendía lanzando rayos láser? ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué desaparecieron? Como ahora estoy diciendo, dejaron de aparecer esos objetos desconocidos que aterrizaban, dejaban huellas, dejaban sustancias de pureza desconocida en la Tierra. Todo muy extraño. Nosotros hemos estado dando, de vuelta, a la ciencia, a la historia oficial, la ciencia oficial, académica, ha estado dando por sentado cosas que no resisten el análisis preciso, concreto. Durante 10 millones de años, el Homo vivió en la cueva y en la caverna. Lo mucho que pudo hacer es una piedrita que golpea contra otra y sacar una chispita. Fin del Pleistoceno, hace 13.516 años atrás, aparece lo que la ciencia académica reconoce como el hombre moderno. La pucha, ahí empezamos. Pensamiento racional, reflexivo, creativo, proactivo. Creativos. Muy interesante esa idea de creativos. Porque si ustedes indagan en libros sagrados, en mitos, el humano se vuelve creativo porque se vuelve creador. Y seréis como dioses. No seréis dioses, seréis como. Seréis como significa, no seréis dioses, pero tendrás las características que los dioses tienen. La creación. Creación es de ahí donde hay nada, el humano pone algo. ¿Y por qué durante 10 millones de años no lo hicimos? Y desde hace unos miles de años se nos ocurrió hacerlo. Esto es absolutamente evidente, innegable, pero nadie tiene una respuesta. Hay decenas de hipótesis. La creencia, porque es una creencia, no tiene fundamento, de que la evolución humana de los últimos 12.000, 16.000 años es una línea ascendente con algunas caíditas, subidas, por ejemplo, una línea ascendente. Y los que dicen eso, yo los invito a que hagan una pirámide como la de Egipto
la de Geops, Gefreno, Miserino, la más chiquitita, con esos bloques, y que dure 3.000 años sin irse para un costado o para el otro, lo que requiere un estudio de suelos previo, y con bloques que pesan decenas de toneladas. Eso sí, pero los van a arrastrar empujándolo ustedes o con algunos animalitos. No resiste el menor análisis. Racional reflexivo. Imaginativo, sí, cualquier cosa. No nos enseñaron en una época que las pirámides las habían construido los faraones utilizando los esclavos, hasta que los egiptólogos estudiando descubrieron que la institución de la esclavitud aparece en Egipto con los faraones guerreros, los Ramsés. Para entonces ya hacía 1000 años que estaban las pirámides construidas. Entonces no fueron los esclavos. Al pueblo. El faraón lo obligó al pueblo, todos empujando ahí con unas cuerdas, empujando bloques de 100 toneladas. A la pucha. Qué cuerdas resistentes que lograron hacer, parecen cadenas. Pero si tenían cadenas, entonces podían manufacturar el hierro. Si podían manufacturar el hierro haciéndolo cadenas, y aún así, ¿cuánta gente tenés que poner y con qué megáfono les decís a todos, ahora empujen, ahora aflojen? Es ridículo. Estos son los confines del conocimiento. Hay que reflexionar sobre todo esto. Les recuerdo el teléfono y el WhatsApp de la producción. Pueden seguir llamándonos, estamos en vivo en directo hasta las 21 horas. 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Algunos anuncios. 1. Mañana, jueves, 18 horas, recordando que el sábado es el Día del Periodista, hay una mesa redonda, mañana, jueves, 18 horas, una mesa redonda en el Museo Nacional Bartolomé Mitre. Vamos a hablar sobre escritores periodistas. El escritor, poeta y periodista Daniel Ripoll, que hace aquí en Radio Cultura los martes 23 horas Sendero de Escritores. La notable escritora que acaba de regresar de París, habrán visto sus fotos con el presidente de Francia, con Macron, Alina Diaconou, va a estar también. Y los tres, mañana 18 horas, el Museo Mitre está en calle San Martín 336. San Martín, casi Avenida Corrientes. Entrada libre y gratuita. Y los tres entonces vamos a hablar de esto, de escritores que fueron periodistas. En mi caso, me voy a referir específicamente al autor de Martín Fierro y periodista, vaya que transitado, José Hernández, y a mi querido maestro, de quien se cumple este año 20 años de que desencarnó, Juan Jacobo Bajarlía. Ese hombre que, como a él le gustaba definirse, vanguardista en todo lo que me propongo, decía Bajarlía, qué importante. Jung diría, eso es la individuación. Dije Jung, necesito hablar un poco sobre Carl Gustav Jung, porque este viernes 6 de junio se cumple un nuevo aniversario de cuando, en 1961, desencarnó Carl Gustav Jung. Yo estoy proponiendo la creación del campo de Carl Gustav Jung, del campo del legado de Carl Gustav Jung. Es el tema que el viernes 18 horas vamos a exponer
en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, también entrada libre y gratuita, calle Uruguay 1371. Uruguay 1371. Esto es el viernes, 18 horas. Tengo mucho que hablar sobre lo que he bautizado el campo del legado de Carl Gustav Jung. ¿Por qué digo esto? Porque, y no es un tema solo argentino, también en Europa, en otras partes de América, donde Jung es muy apreciado, pero se ha reducido la obra de Jung a lo que podemos llamar el psicoanálisis junguiano. Tanto es así que las instituciones suelen llamarse asociación, bueno, acá hemos tenido la Asociación Junguiana Argentina, que el primer presidente fue el doctor Vicente Rubino, yo también he sido presidente. Pero, claro, se ha usado el término junguiano al estilo de lo que antes sucedió con Sigmund Freud. Entonces, los freudianos. Pero a Freud le parecía muy bien. Freud necesitaba que continuaran la palabra de él. Es decir, repetir a Freud. Entonces Freud estaba muy contento y satisfecho de tener freudianos, los discípulos que seguían su enseñanza, su transmisión. Pero hay, así que no hay dudas de esto, hay una entrevista que le hacen a Jung, si no me equivoco, a la BBC de Londres. La buscan en internet, está. Donde el periodista le dice a Jung, bueno, ¿qué espera usted para después que, bueno, ya no esté en este plano? Y Jung dice, bueno, lo único que espero es que no haya junguianos. El periodista le repregunta, dice, ¿por qué dice eso, profesor Jung? Claro, porque yo no quiero gente que me repita. Yo quiero gente que me continúe, que siga, que pueda avanzar donde yo no pude, que vaya donde yo no llegué. Por eso digo que no hay que hablar, por ejemplo, psicología junguiana. Pero Jung es muchísimo más que una psicología. Y vuelvo a decir, psicología junguiana, es decir, vamos a repetir lo que dijo Jung, o sea, vamos a traicionarlo, porque vamos a hacer lo que él pidió que no haya. Entonces yo lo que propongo es que nos ocupemos del campo del legado de Carl Gustav Jung. Y ustedes me dirán, pero doctor Las Heras, ¿por qué dice el campo? Por lo que dije recién. Porque no podemos limitar a Jung al psicoanálisis que nos enseñó Carl Gustav Jung. Fíjense que yo les hablé recién en el bloque anterior que el último libro que escribe Jung se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo, un libro sobre los ovnis, analizado desde sus propuestas, hace un análisis, bueno, qué es lo que ve la gente, qué puede ser, qué simbología puede tener eso que flota en el espacio, si es aurobórico, si no es, bueno. Quiere decir que ocuparse del tema de los ovnis también es parte del legado de Carl Gustav Jung. Pero si ustedes leen Psicología y Alquimia, un grueso tomo de Jung, entonces también tengo que ingresar y conocer de qué se trata esto de la alquimia, de qué se trata el esoterismo, de qué se trata la iniciación de las sociedades mal llamadas secretas, en realidad sociedades espirituales, que buscan el desarrollo de lo espiritual. Buscan el desarrollo espiritual. No se puede entender el legado de Carl Gustav Jung si no tenemos claro el valor que Jung le daba a lo espiritual, a lo trascendente. Jung era un hombre convencido, como quien les habla y algunos otros, que los humanos somos muchísimo más que un conjunto de reacciones físico-químicas. Y que si algo le pasa a mi cuerpo es porque primero ha sido predeterminado por mi psiquismo. Por eso Jung dice,
finalmente nada ocurre en el mundo exterior que antes no esté preconfigurado en uno mismo. Solo esto que les acabo de decir ya da para armar un curso de un año entero. Porque, repito, nada ocurre en el mundo exterior que primero no esté preconfigurado en el psiquismo de uno. O sea, me ocurrió tal cosa porque estaba prefigurado en mi psiquismo. La persona me dice, no, pero yo de ninguna manera buscaba eso. Usted conscientemente. Pero trabajó su inconsciente. ¿Qué tiene ahí reprimido, censurado? Luego, de Jung se suele hablar mucho de lo inconsciente colectivo, sí, muy bien. Pero en realidad, el legado global de Jung es algo de lo que se habla poco. Es lo que Jung llamó la individuación. Hay que tener cuidado con los libros escritos por Carl Gustav Jung y mal traducidos al castellano, porque me he encontrado con algunas ediciones donde se tradujo al castellano en vez de individuación, individualización. Entonces algunos me han preguntado, pero ¿qué es esto de individualización? ¿Quiere decir que Jung decía que uno se arreglaba solo, que no había importancia de lo social? Que la traducción es mala. No. Donde lean que Jung dijo algo de individualización, salgan de ahí, porque lo que Jung habló es de individuación. Individuación, para decirlo rápido y concreto y después lo vamos desarrollando, individuación significa que cada uno de nosotros pueda convertirse en único e irrepetible. Por eso Jung dice, todos nacemos originales y la gran mayoría muere copias. ¿Qué significa muere copias? Significa que no dedicó su vida a vivir, o sea, a transformarse en un siendo. No. Hizo su vida para, así quedó bien con este, no se enoja el otro, porque... Entonces termino siendo una copia. Soy el deseo de los demás. Y obviamente estoy frustrado, tengo todo tipo de problemas, y esas frustraciones me llevan a enfermedades psicofísicas, etcétera, etcétera. Y después digo, no sé qué me pasa. ¿Por qué me pasó todo esto? Debe haber sido el destino. No hablemos de Dios lo quiso, porque es imposible pensar que Dios estaría buscando un daño para alguien. Dejemos de hacer responsable a Dios de las irresponsabilidades nuestras. Entonces, individuación implica entender que a lo largo de la vida cronológica los humanos vamos cambiando etapas, no quemando etapas, porque quemando es una idea de destrucción. No, cambiando etapas. Finalizo esta y ahora viene esta otra. Y esa otra, claro, implica dejar atrás lo que ya hice, completé. Por eso yo uso la expresión, conservar es no evolucionar. Si yo hubiera dicho, no, conservo mi condición de alumno del secundario, bueno, entonces seguiría en el secundario, seguiría yendo, ya no entraría en el asiento, seguiría aprendiendo siempre lo mismo. No, conservar es no evolucionar. La evolución es transformación, y eso es la individuación. Es maravilloso, porque tiene que ver con esto que hablamos de la creatividad, del libre albedrío, la toma de decisiones, del pensamiento racional reflexivo, de buscar el aspecto positivo, porque por supuesto que dificultades, imprevistos, problemas hay, pero el análisis de eso y la superación de eso, gracias al pensamiento racional reflexivo y a la creatividad, y a mi proactividad, es decir, yo tomo las decisiones, me permite superar, ir siendo cada vez una mejor persona, haciendo la individuación. Terminó este ciclo, ahora viene este otro ciclo.
Ahora viene este otro ciclo y luego el otro. ¿Y cómo conozco qué ciclo es el que tiene que venir? Y viene de adentro. Es un saber. Digo, viene de adentro, es una metáfora. Es un saber. Es algo intuitivo. Es algo que viene también, otra cosa importante, en la medida que yo sea capaz de todos los días, no de vez en cuando, todos los días, tener tiempo suficiente para mí. ¿Qué significa tiempo suficiente para mí? Para poder pensar qué decisión estoy tomando, qué no tomo, esto que salió mal, ¿por qué salió? Ah, porque el otro es malo, porque aquel no. Bueno, eso es psiquismo infantil. Es lo que Jung llamaba el arquetipo del niño eterno. No importa si tiene 40 años de edad, 60, 80, pero me sale mal por culpa de los demás. Crezca. Hágase adulto. Yo decía el otro día en una reunión, cuando la gente, yo escucho a alguien que dice, me engañaron, yo digo, está mintiendo. Lo que debió haber dicho es, ¿por qué me dejé engañar yo? Porque me engañaron significa que usted es una persona no hábil, tendría que buscar a alguna persona que se haga cargo de usted y tome las decisiones por usted. Porque me engañé. No. ¿Qué pasó que yo me dejé engañar? ¿En qué fui ingenuo para no volver a hacerlo? ¿Qué detalle no presté atención? O quizás quise ser pícaro. Yo soy más vivo que el otro y el otro fue más vivo. Bueno, tendré que corregir. Pero todo está armado, eso es individuación, todo está armado en términos de qué me pasó a mí, cómo corrijo. Y para todo eso necesito tiempo para meditarlo, a ver qué pasó, qué no pasó. Pero si estoy distraído porque me lleva mucho tiempo las redes sociales, las cosas, si los demás les va a gustar o no, bueno, voy a estar frustrado. Última pausa del programa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Tengo que comentar esto, de todos modos están llegando muchos mensajes, ahora voy a eso, aquí la producción, los técnicos, el jefe de técnicos aquí, Leonardo Justi, que reflexiona conmigo, pero antes de eso, quería decirles, fíjense el miércoles que fue hoy en el centro, ahí en el Congreso, las calles cortadas, esto, lo otro. Nos teníamos que reunir con el escritor Daniel Ripoll, con la escritora Lina Diaconú, a armar la mesa redonda que vamos a dar mañana sobre periodistas y escritores en el Museo Mitre. Entonces, los tres, ya a la mañana, en nuestro grupo de WhatsApp, ¿dónde nos reunimos? Y fue la voz de los tres. En el Club del Progreso, por supuesto. Estuvimos un par de horas ahí, a la tarde. Un silencio absoluto. La confitería del Club del Progreso, una maravilla, además de que te atienden bárbaro. Pero fíjense, estábamos a pocas cuadras del Congreso. Una tranquilidad, una serenidad. Claro, hay un espacio grande, perfectamente atendido, pero además, vos vas a la tarde al Club del Progreso y si voy a tomar alguna cosita, te explico. Más o menos, por el valor de que a 2-3 cuadras te pedís 2 porciones de pizza y una gaseosa y la comés de parado, por ese valor, números redondos, en la confitería del Club del Progreso, vas a la tarde, hasta las 7 de la tarde aproximadamente, porque después ya cena. El café con leche que quieras tomar, los jugos que quieras tomar,
tortas, sándwiches triples, medias lunas, salado, facturas. No, notable, hay que decirlo. Ahí en la calle Sarmiento 1336, 2 cuadras del Obelisco. Fíjense dónde estábamos. Lugar bárbaro para reunirse, para conversaciones intelectuales, para descansar, aflojarse la media tarde y además abonar un precio más que justificado, que también hoy en día hay que tener muy en cuenta eso. Sí, que magnífico. Los felicitamos desde acá al Club del Progreso y lo vamos a seguir difundiendo. A la mañana tienen también el desayuno, almuerzo, cena, pero quiero destacar lo que pasó hoy, porque esto es concreto. A 2 cuadras había bullicio, calles cortadas. Nosotros estábamos lo más bien, tranquilos, 2 horas conversando. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Ve? Tiene que ver con lo que veníamos señalando. Lo más fácil, y les recuerdo que como decimos siempre, todo lo malo es fácil. Porque fácil son los caminos en caída. Te costó muchísimo subir, caíste, rápidamente caes, eso sí, un brazo roto, 2 costillas rotas. Y es lo que en la pausa veníamos hablando acá con el equipo, con Leonardo. Qué fácil que es el echar la culpa. Porque entonces yo no soy responsable. Ahora, que yo de chiquito le echara la culpa a papá, mamá, bueno, se comprende, está dentro del psiquismo humano. A cierta edad, cuando uno ya tiene que tomar las decisiones, lo que nuestros padres y abuelos decían, tomar el toro por las astas, es decir, decidir. No hay a ver si se entiende, no hay una conspiración del universo contra mí, ni contra usted, ni contra el otro. Y repito las palabras de Carl Gustav Jung, todo lo que ocurre en el mundo exterior previamente está configurado en mi psiquismo. No es que los demás hicieron, usted permitió. Y ahora, algunos que llamaron al WhatsApp, me están pasando acá algunos mensajes, que dicen, bueno, doctor Las Heras, pero ¿cómo se resuelve esto? Bueno, dedicándole tiempo a uno mismo, buscando la ayuda profesional necesaria, pero de nada sirve buscar la ayuda profesional necesaria, tener tiempo para pensar, si después no voy a modificar. Eso es la individuación. Voy modificando, me voy dando cuenta, aún de las cosas que me han servido, bueno, pero aquello ya lo hice y esto también. Entonces estas cosas son el cimiento para que yo haga otro piso más en el edificio de mi vida. Porque si no, hay un ejemplo que daba un profesor mío y me gusta repetirlo. Si no pasa como, estas son cosas de otra época, como esos cantantes que se habían hecho muy famosos, que iban a la televisión y a la salida, estoy hablando de la época de la televisión blanco y negro, recién empezaba el color, a la salida la gente los esperaba, fírmeme un autógrafo, no había celular para sacar fotos, demás, y entonces llenaban el Gran Rex, el Coliseo, los grandes teatros, estaban en las películas. Y después iba pasando el tiempo y un día te lo encontrabas, ibas a un bar que decía que había número vivo, se llamaba así, una confitería número vivo, quiere decir que había algún cantante, y resulta que salía ese cantante y uno decía, pero si este es el que hace 10 años, 15 años, este es el que llenaba el Gran Rex, este es el que encabezó la película tal y cual. Y ahora estaba ahí cantando para 20 personas. No. Y ustedes me dirán, ¿y qué tendría que haber estado haciendo? Enseñándole canto a otros, por supuesto. Dirigiendo él sus películas. Dirigiendo él a otros. Y alguien me dirá, bueno, pero hay que ver si podía. No hay que ver si podía. ¿Cómo no va a poder transmitir lo que él tiene? ¿Qué mejor que el que tiene
para transmitir a otro, decirle si tenés capacidad, no tenés. Esto es como en la Sociedad Argentina de Escritores, los talleres de poesía, de novela, de cuento, de ensayo. No es que usted va a un taller de poesía y sale poeta, pero es el espacio donde usted va a poder descubrir si tiene ese don o no. ¿Y quién se lo va a enseñar? La gente que conoce de poesía. ¿Cómo me formé? Yo desde siempre, desde chico, dije que iba a ser escritor. Pero tuve que tener gente como Eduardo Gudiño Kiefer, mi notable maestro Juan Jacobo Bajarlí y demás, que les daba mis escritos. Sí, Antonio, pero esto no, pero aquí sí, pero ¿por qué acá? ¿Por qué pusiste acá? ¿Por qué? Es decir, sin dejar mi originalidad, pero me enseñaban las claves, los secretos. Por ejemplo, de lo que estoy hablando de la escritura, ¿en qué momentos, si estoy escribiendo un cuento fantástico, en qué momentos conviene que la frase sea larguísima? ¿Y en qué momentos es mejor que sean frases cortas? Ustedes leen Sobreros y tumbas de Ernesto Sábato y hay frases que duran la carilla entera. Pero uno vuelve a leer eso y dice, claro, así es como funciona este escrito, en ese contexto. Bueno, muchas de esas cosas te las da un taller, un curso de literatura, etc. Pero si no tenés el don, entonces lo primero que hace alguien, en este caso que estamos hablando de un cantante, es el que le puede decir al otro, mira, tenés el don, no tenés el don. Si tenés el don, te conviene esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ahí donde está ese que quiere aprender, el otro ya estuvo. Yo hago una ironía, pero absolutamente cierta. Alguien puede haber estudiado todo sobre la historia de Japón, haber estudiado todo sobre la geografía de Japón y además ser muy amigo del embajador de Japón en la Argentina. Pero nunca fue a Japón. Se encuentra con alguien que estuvo 3 días en Tokio y lo da vuelta. Porque ese ya puede hablar hasta de qué olores sintió, cómo fue realmente. El otro estudió sobre, pero no lo vivenció. Y esa es otra etapa que Jung señala muy bien en la individuación. Vivenciar. Uno ser capaz de decir, yo ahí estuve. Nadie me va a decir lo que es estar adentro de la pirámide de Keops, porque yo ahí estuve. Y es interesante cuando compartimos con otros que también estuvieron. Por ejemplo, con el Premio Planeta de Literatura Javier Sierra, el español Javier Sierra. Nos hemos encontrado, hablábamos de eso. Él pasó una noche. Entonces yo hablaba de el tiempo que pasé yo, pero que no fue una noche, entonces lo de él. Pero claro, pues estamos hablando, conocemos de dónde me apoyé y me raspé el codo. Ahora, otros pueden haber estudiado, sí, todo y conocer las dimensiones exactas. No estuvieron. Por eso, ese libro, cuyo título, que yo escribí, cuyo título es Atrévete a vivir en plenitud. ¿Cuántas veces me han dicho, pero parece un poco agresivo, atrévete a vivir? Es que desde el título busco transmitir la verdad. La vida es para los atrevidos. Lo que Carl Gustav Jung nos legó es la vida es para los atrevidos. Para el que dice, veo allá un nuevo horizonte que me atrae, voy a ir. A ver, ¿cómo lo logro? Necesito un guía, puedo ir solo, bueno, me perdí, me extravié. Bueno, a ver, ¿cómo hago para salir del extravío? ¿Cómo me encuentro en otro lado? ¿Cómo regreso? Y voy tomando decisiones. La vida es eso. Por eso también digo siempre, cuando me hablan del destino, mire, fíjense la pausa que hago. Dejemos de engañarnos. No hay destino, ni hay cifra prefijada. Lo que llamamos destino es el resultado de las decisiones que tomamos, tanto como de las que no tomamos.
de acuerdo a lo que yo haya hecho hoy, haya decidido hacer y no hacer, es lo que va a ir pasando dentro de un rato, mañana, etc. Ahora, claro, de vuelta, el tema de poner la responsabilidad, la culpa y las cosas en manos de otro. Fue el destino. Yo ni nada hice. Soy una pobre víctima del destino. Hay que crecer. Psiquismo adulto. Por eso, sea lo que fuera eso que pasó hace 13.500 y 16.000 años atrás, que nos dotó de libre albedrío, de pensamiento racional, reflexivo, creativo, positivo, sea lo que fuera que generó eso, tenemos todas esas herramientas e instrumentos. Hagámonos cargo, seamos adultos, en el sentido psíquico de la palabra, de quien se hace cargo de su propia vida, porque de eso se trata. Y eso es parte del campo del legado de Carl Gustav Jung. Por eso también es el legado que yo he abrazado. Un legado sin temores. Sin temores no es lo mismo que sin miedos. El miedo es algo sano, es algo que me pone en alerta y después yo decido cómo lo resuelvo. No me quedo quieto. El terror es lo que te paraliza. Gracias a Leonardo Giusti por la operación técnica, Viviana del Río, la producción general, y nosotros volvemos miércoles que viene, 20 horas. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.